Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a quienes nos han venido siguiendo y nos siguen el día de hoy en esta transmisión en vivo. Este es un ejercicio más de parlamento abierto, es lo que venimos haciendo ya pues desde hace 2 meses con la idea de que la actividad que desempeñamos por el voto de la mayoría en mi distrito, que es el de la capital del estado de Oaxaca, bueno, pues como es una actividad esencial, bueno, ustedes vean que ahí estamos chambeando. Hemos platicado de muchos temas, muchos relacionados con el COVID y sus impactos. Hemos hablado del impacto en el mercado laboral, hemos hablado del propio tema de salud, hemos hablado de la reactivación económica, hemos platicado de cómo las distintas dependencias de gobierno y los distintos poderes de la federación, bueno, han ajustado parte de sus tareas para mantener una actividad. Hemos hablado de muchas cosas. Y hoy, pues yo quiero agradecerle muchísimo a Ángel, a Carlos, que han aceptado la invitación para platicar un tema que está pues muy de moda. Muchos de ustedes seguramente han escuchado en radio, visto en televisión, leído en las redes sociales, notas de pues la movilización que se viene dando en Estados Unidos, actos de protesta por la muerte de un estadounidense de raza negra que pues fue pues, prácticamente asesinado por un policía norteamericano sobre pretexto de que le permitía el manual que ellos tienen para su actuación, pues someter de una manera muy dura a las personas que ellos tienen ahí en su diario actividad como posibles delincuentes o que tienen que detener. La verdad es que es impresionante, es así como de película. Y hoy hay una movilización de protesta, no solamente en muchas ciudades de Estados Unidos, esto ya trascendió las fronteras norteamericanas y ya lo hemos visto en muchos países europeos. Y aquí en México, pues también ha habido protestas, pero pues aquí también tenemos a nuestros asesinos, ¿no? El gobernador de Jalisco, por las indicaciones que le dio a su policía, claro que ahora él se lava las manos y dice que ahora que fue el crimen organizado, imagínense nada más. A mí me dio mucha risa un meme que le hicieron a Alfaro, ¿no? Porque hablaba de las distintas fases de combate a la pandemia y primera muestra su rostro ahí sin tapabocas, la segunda ya con tapabocas, pero la tercera con una antifaz como un delincuente. Pareciera que así le hacen allá. Y es que los gobernantes no han entendido en todas las partes del mundo que la tolerancia es fundamental. Pero bueno, ese es el punto de vista mío. Aquí tenemos a gente muy especializada y yo quisiera, antes de entrar así en materia, pues que Carlos y Ángel les dieran un saludo a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo. Y yo de verdad, en nombre de todas las personas que nos están viendo y particularmente en el mío propio, les agradezco mucho por este espacio. Queremos tener una transmisión de aproximadamente una hora, así es que Ángel, un saludo antes de arrancar, por favor. Nada más tienes que prender tu audio. Esto. Listo. Bueno, pues, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que este es un tema importante, no nada más a nivel local, sino que estamos viviendo una ola global de muchos asuntos que no se pueden quedar irresueltos después de las circunstancias que estamos viviendo con esta pandemia, con este cambio sistémico que se vuelve inminente con las circunstancias y qué bueno que estamos aquí para platicar un poco de eso. Muchísimas gracias. A ti, mi querido Ángel. Carlos. Pues igual, primero agradecer la invitación al diputado
Robles, que nos invitó. Un gusto compartir con Ángel también esta plática. Nos conocemos ya desde unos cuantos ayeres, así que me da gusto siempre verlo. Y como decía también Ángel, pues es un tema que nos da para pensar muchas cosas de lo que sucede afuera, pero también de lo que está pasando adentro, ¿no? Entonces, ojalá sea de mucha utilidad y que abra esta plática otras tantas de las que tenemos que tener también en el país, de las cosas que nos están aquejando. Entonces, igual un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, pues agradecido otra vez por estar acá. Muchas gracias, Carlos. Pues, amigas, amigos, estamos arrancando esta transmisión con el tema las protestas raciales en Estados Unidos. Y yo de entrada quisiera decirles que para mí, pues la historia nos ha mostrado que muchos de los grandes cambios, de los grandes avances democráticos en el mundo, y por supuesto también que México no es la excepción, han tenido lugar por ciertas movilizaciones. Su origen ha sido la movilización social. Por eso, a mí me parece que lo que sucede hoy en Estados Unidos es un asunto al que debemos ponerle mucha atención. Las protestas que han tenido lugar, que tienen lugar en la Unión Americana, derivadas de la muerte de un afroamericano, George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, pues pusieron de nueva cuenta a la vista un fenómeno que sigue ahí, que nunca se ha ido. Y es que, amigas, amigos, este tipo de protestas no son nuevas. Sin duda, seguramente muchos de ustedes recordarán como yo, hablando de Estados Unidos, los disturbios en 1992 en Los Ángeles, cuando después de la difusión de un video que mostraba a 4 policías pateando a un afroamericano, Rodney King, pues los policías fueron absueltos, imagínense, de todos los cargos, excepto de un asunto menor. En ese caso se volvió emblemático, el tema de la discriminación racial en Estados Unidos, pero también lamentablemente de su impunidad. Pero no hay duda de que Rodney King se convirtió en un símbolo allá en Estados Unidos y en buena parte del planeta de la lucha contra el racismo. Bueno, de eso ya hace 28 años. Esos sucesos ocurrieron hace ya varios ayeres y hoy la muerte de George Floyd pone en evidencia que las cosas, pues lamentablemente, no han cambiado mucho. El racismo es un mal que sigue presente, que duele que siga presente. Pero bueno, miren, hay diferencias en las protestas de aquel 1992 y las que tienen lugar actualmente. Hoy, amigas, amigos, la movilización se ha extendido a lo largo y ancho del territorio estadounidense, pero como lo decía hace un rato, también de varios países. Su repercusión es internacional, es increíble, pero esto ya está en muchos países del orbe. Y es que, sin duda, el racismo está presente, lamentablemente, en todo el mundo, y hay que decirlo, en pleno siglo XXI. Lejos de disminuir este racismo, ha cobrado mayor fuerza en los países, muchos de Europa y lamentablemente en el vecino país del norte. Sin embargo, creo que las movilizaciones en los Estados Unidos se han centrado en la discriminación a los afroamericanos, pero han dejado también de lado a otras minorías, como los latinoamericanos, que también sufren una muy fuerte discriminación y son de los principales destinatarios del discurso de odio, a pesar de que son una de las más numerosas minorías en Estados Unidos. Bueno, pues en plena campaña que está por arrancar Donald Trump, hemos dicho en México, cuidado porque otra vez va a buscar agarrar de punching bag a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, bueno, a la población latina en lo general, pero de manera particular a la población mexicana. Por otro lado, antes de cederle la palabra a nuestros invitados, yo quisiera decir que el contexto me parece digno de análisis. Las protestas tienen lugar, y eso es impresionante,
en plena pandemia de este COVID-19, así como en el marco de un proceso electoral, también con un Donald Trump que busca la reelección y que recordemos, llegó a la presidencia con un discurso divisionista dirigido al electorado más duro que simpatiza con las ideas del Partido Republicano. Así es que el día de hoy queremos analizar estas protestas, queremos analizar su contexto, juntos con invitados ponentes que hoy nos han hecho favor de acompañarnos. Es el caso del maestro Ángel Dorrego Ramírez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es maestro también en estudios en relaciones internacionales, también por la UNAM, es analista, consultor, es asesor político, ha sido asesor de evaluación educativa en México y en el extranjero y actualmente es columnista de la revista digital OK Querétaro. También nos acompaña Carlos Piñeiro Nelson, él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Él tiene una maestría en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es candidato a doctor en Sociología por The New School of Social Research, New York, allá en los Estados Unidos. Es profesor de asignatura en el Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana en Puebla y también autor de diversas publicaciones en medios nacionales e internacionales. De verdad quiero agradecerle mucho a Ángel, también a Carlos, su presencia, su participación, y yo creo que nos puede dar para mínimo dos. Estoy dando de alta también a Carlos Rodríguez, que es amigo de los tres, y que gracias a Carlos que me ayuda, me asiste en mis tareas legislativas, estamos teniendo esta reunión, pero yo les decía, vamos a tener por lo menos oportunidad de tener un par de rondas de participación. Ustedes siéntanse con el tiempo, no estamos en la Cámara de Diputados porque ahí te dan 5 minutos y cuando ya van 4 minutos y medio ya te están diciendo ya se está acabando su tiempo. Aquí no vamos a actuar con el autoritarismo con el que yo vi actuar muchas veces a Porfirio Muñoz Ledo, que ni siquiera daba tolerancia. Aquí vamos a hablar para que ustedes se sientan en libertad. Así es que, ¿por qué no empiezas, Ángel, con una primera reflexión de cómo estás viendo tú situación tan desagradable, racismo, que está provocando ya fuertes movilizaciones, como decía hace un rato, no solo en Estados Unidos, sino también en muchas naciones del orbe. Te escuchamos, mi querido Ángel. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, a mí me gustaría señalar con respecto a este asunto que como todo punto de inicio de análisis no se lo puede extraer de su entorno, ¿no? Porque su entorno en muchos sentidos es exactamente lo que provoca los problemas. Lo primero que tenemos que entender de las protestas en Estados Unidos es que tenemos un problema subyacente, un problema soterrado, algo que siempre ha estado ahí, pero se ha tratado de paliar y ocultar a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Durante muchos años la población afroamericana ha luchado porque se le otorguen los mismos derechos que la población blanca, que la población caucásica, y esto ha sido legalmente han ganado muchísimo, pero la verdad es que en la vía de la práctica y de los hechos y en la cultura predominante de las personas en los Estados Unidos, existe todavía este sesgo hacia los afroamericanos. Es un problema que no se puede ocultar bajo la alfombra y que en la actualidad se manifiesta principalmente en una discriminación institucionalizada, sobre todo en las instituciones de justicia, que suelen ser mucho más duras con la población afroamericana gracias a un prejuicio que se ha venido reproduciendo de forma permanente. Y
tenemos que este problema nos estalla en un momento bastante difícil, incluso yo diría como civilización occidental, nos toma en un momento donde el modelo anterior de organización económico-política internacional se empezó a resquebrajar por todos lados debido a sus propios fracasos. En un momento en que todavía no tenemos con qué sustituirlo y en muchos lugares del mundo se ha sustituido por líderes demagógicos. Hay quien les dice populistas, yo no estoy de acuerdo con el término, pero lo acepto. A mí me gusta demagógicos porque al final es gente que es capaz de decir lo que sea o prometer lo que sea con tal de conservar o obtener el poder. Este es sin duda el caso de Donald Trump, que no podemos olvidar que es una persona blanca, nació rico, es privilegiado, ¿no? Así, se ha vuelto todavía más rico y aparte es una persona que le molesta mucho que le digan que es menos rico de lo que él cree que es, ¿no? Como para pelearse con Forbes. Y ante todo ese escenario tenemos después que se nos presenta este terreno de la pandemia, ¿no? Que ha desnudado las debilidades institucionales de muchísimos países, incluyéndonos a nosotros en muchos casos, y los Estados Unidos que además culturalmente tienen una visión muy positiva acerca de sí mismos, una visión en cuanto a todo lo que pueden lograr en el mundo, a pesar de las circunstancias que se les está estrellando en la cara que no tenían todo tan dominado como creían. Uh-huh. Ahora, ante todo este escenario, el problema de discriminación hacia los afroamericanos y hacia muchísimas otras minorías en los Estados Unidos, los afroamericanos vamos a decirle, con la diferencia de que siempre estuvieron ahí y empezaron en el peor lugar, que es el esclavismo, en que han tenido que luchar 100 años después de dejar de ser esclavos, les tuvieron que dar una carta de derechos civiles para la sencilla razón de que, por ejemplo, los dejaran votar, ¿no? De este tamaño la discriminación, y de eso pasamos a esta tendencia al sistema de justicia estadounidense que empieza en sus fuerzas de seguridad pública, que tienen este prejuicio hacia la población afroamericana. Ahora, mi punto inicial y lo que me gustaría plantear primero es que no hay problema que se puede esconder abajo de la alfombra y dejarlo ahí por muchísimo tiempo. Ese problema va a salir y lo más seguro es que ese problema aparezca en el peor de los momentos, y en esta ocasión es lo que nos tocó. Que en el peor de los momentos, en un momento que aparte ha afectado la vida económica de forma brutal, que el PIB mundial va a decrecer por lo menos en un 5% hasta donde leí ayer, se nos vuelve a presentar. Ahora, la muerte de George Floyd es un gran símbolo. Yo creo que algo que ha levantado muchísimo estas protestas es lo impresionante de las imágenes. O sea, estamos hablando que un agente de seguridad pública, un policía preventivo, asesina a una persona a plena luz del día en una calle transitada, enfrente de cientos de testigos, que le están pidiendo que deje de hacer lo que está haciendo y no lo deja de hacer. ¿Eso qué quiere decir? Creo que no me va a pasar nada si sigo haciendo esto. Creo que estoy haciendo lo correcto, o que la gente no tiene por qué decirme qué es lo que tengo que hacer. Ese convencimiento que tiene el policía de lo que está haciendo cuando está arrancándole la vida suspiro a suspiro a una persona es una cosa para levantarse de forma impresionante. Y revienta un nuevo problema. Permítanme hacer, para terminar esta primera participación, una metáfora. Acá en México nos pasa muchísimo que de repente en algún pueblo hacen pirotecnia, meten toda esa pirotecnia a una bodeguita, ¿no? Y resulta que en esa bodeguita alguien se pone a prender un cigarro, se pone a fumar, ¿no? Prende un cerillo y accidentalmente prende una mecha y tenemos una explosión.
Lo malo es que muchas veces nosotros nos aproximamos a este problema de esta manera. Cuando sucede la explosión, lo que solemos decir es, bueno, pero ¿por qué prendió un cigarro ahí? ¿Por qué traía un fósforo? No hay que permitir que nadie fume aquí, no hay que prohibir los fósforos. Uh-huh. Cuando nuestro verdadero problema era por qué teníamos un cuarto lleno de dinamita, en primer lugar, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. El problema no es la chispa que encendió la mecha. El auténtico problema es que tienen el cuarto lleno de dinamita en una serie de discriminaciones que van siendo progresivas, ¿no? Al afroamericano lo detiene más fácil la policía, al afroamericano se le maltrata más cuando se le detiene. El afroamericano tiene, leía yo, 52% más oportunidades de ser declarado culpable que una persona caucásica. O sea, llevan una desventaja tremenda. Y esa desventaja, desgraciadamente, no es vista tan mal por muchos sectores en los Estados Unidos. Y yo creo que eso es lo que actualmente se está tratando de combatir de fondo. Ese es el problema de fondo. Lo demás son medidas que pueden servir, pero el avance no se va a notar siempre que se estén parchando cosas, que no se haga no se empiecen a tomar acciones que tomen de raíz el problema y lo empiecen a desintegrar en otras áreas, ¿no? Y con eso comienzo. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Ángel, estamos platicando, amigas, amigos que nos siguen en esta transmisión, sobre un tema de verdad delicado. Estamos hablando sobre las protestas raciales en los Estados Unidos. Y bueno, pues yo leía hace unos días la editorial de Bloomberg que decía que con el país en llamas, Trump se había dado por vencido. Y es que pues, comentaban en el contexto en que actualmente vive el planeta, que allá en Estados Unidos, a las fechas, más de 105,000 personas han fallecido producto de este COVID-19. Hay 40 millones de norteamericanos sin trabajo. Evidentemente la economía está en caída libre. Se decía de que costa a costa las ciudades estaban ardiendo, las protestas se estaban desatando, el caos estaba disparando, una inmensa oleada de dolor, de rabia por la violencia policial que pareciera intensificarse día a día. Bueno, Bloomberg decía que desde la guerra de Vietnam el país no había sufrido tanto malestar ni enfrentadas tantas crisis a la vez. Y se preguntaba al editorial de este medio Bloomberg, bueno, ¿y qué está haciendo el presidente de Estados Unidos en medio de todo esto? Pues tuitear, decía, ¿no? Además de las quejas, de los insultos que suele proferir Donald Trump en su cuenta de Twitter, bueno, pues estaba ya también generando más reacción negativa con sus dichos por la trágica muerte de George Floyd, a manos, como lo hemos dicho, de un policía en Minneapolis. Y bueno, yo, dicho esto, le pregunto aquí a mi querido amigo Carlos, ¿qué opinas, Carlos, en esta primera ronda de intervenciones de esto que dice Ángel y las aportaciones, por supuesto, que tú quieras formular? Pues me gustaría dividir en dos mi participación. Primero me gustaría seguir algo de lo que ya estaba platicando Ángel, contextualizar un poco más de dónde proviene esto muy rápidamente para que quizás se entienda el porqué hasta cierto punto la magnitud de las protestas y ya en una siguiente intervención igual puedo platicar un poquito más de las protestas en sí, pero me parece, como ya mencionaba Ángel, no hay que olvidar que Estados Unidos es un país que ha tenido un racismo sistémico y un racismo institucionalizado hacia los afroamericanos, ¿no? Y son terminologías, digamos, que se usan ya desde hace varios años cuando se habla de estos temas en Estados Unidos y tiene una lógica. Empiezo desde el origen, ya lo mencionaba Ángel, pero para enfatizar, Estados Unidos es un país que se vino hacia arriba por un proceso esclavista, ¿no? O sea,
es obvio, pero no lo obviemos. Esos afroamericanos fueron extraídos de África, ¿no? O sea, digamos, allá hay una primera agresión obvia, pero que como lleva 300, 400 años que pasó, se nos olvida. Se estima más o menos de 1500 a 1680 a 1866, que es cuando se da la Declaración de la Emancipación, alrededor de 12 millones de africanos fueron extraídos de África, ¿no? Para hacer trabajo esclavo. Entonces, no nada más se basó en esa mano de obra, en el mejor de los casos barata, en el peor y el mayoritario, pues esclavista, ¿no? Entonces, ahí hay una primera lógica que tiene que ver cómo se reconoce a los otros y a las otras, ¿no? Dentro de los seres humanos. Ya regada la guerra civil y, digamos, la declaración de emancipación, de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, la abolición llegó en forma, pero no en fondo. Sobre todo también en el sur de Estados Unidos, después de la ley que proclama la abolición, se generan otras leyes, ¿no? Lo que se conoció como el Black Code o el Código Negro, que se conoció también como tradicionalmente como las leyes de Jim Crow. Y las leyes de Jim Crow lo que hacen en Estados Unidos, en el sur, es mantener la segregación racial, que en teoría ya no existía, ¿no? Entonces, se mantiene la separación de iglesias, la separación de escuelas, la separación del uso del transporte público entre afroamericanos y blancos, la incapacidad en términos reales de poder votar. Ese es un punto muy importante, ya que a la democracia liberal en Estados Unidos le encanta siempre hablar de la votación, se les olvida cómo restringieron históricamente la votación de los afroamericanos. Entonces, esas leyes se mantuvieron, como decía Ángel, por casi un siglo después de abolida la esclavitud. Después de la lucha por los derechos civiles, llegan otro tipo de reformas, tanto civiles como el fin a la segregación en el transporte público, en las escuelas, y también, en teoría, el fin de la segregación y de la prohibición de votar. En el 66, me parece que es la ley que se lleva a cabo, ¿no? La de derechos electorales. Pero en el fondo seguimos viendo que actualmente hay otro tipo de racismo sistemático e institucionalizado después de todo esto. Y hay 4 o 5 vertientes muy claras. Uno es el racismo que se ve en términos educativos. Las comunidades afrodescendientes y afroamericanas en Estados Unidos tradicionalmente están establecidas en distritos. Ahorita hablo de distritos, menos presupuesto que en las colonias y barrios donde viven la clase media, media alta blanca, ¿no? ¿Y qué implica eso? Pues un menor acceso a una educación de calidad, lo cual a su vez va limitando la posibilidad de que entren a la universidad en las mismas condiciones, digamos, que un blanco promedio, ¿no? De clase media. Porque recordemos que en Estados Unidos el ideal es la clase media, ¿no? Ni siquiera la clase media alta, sino la clase media. Eso sigue manteniéndose, ¿no? O sea, eso no ha cambiado. Por otro lado, tenemos una desigualdad urbana, que lo que se ha conocido como el redlining. El redlining lo que hizo es muchas de las comunidades y barrios afrodescendientes se les etiquetó como comunidades de bajos recursos, lo cual automáticamente dificultaba que ellos obtuvieran, por ejemplo, un préstamo para poder adquirir una casa. Entonces, a la hora de ir un afroamericano a querer pedir un préstamo, una hipoteca para comprar una casa, se le denegaba, mientras que a un blanco en las mismas o peores características económicas era mucho más sencillo que se le diera, ¿no? Entonces, es este racismo en que hablaba Ángel, o sea, de esta lógica cultural y social, pero que se establece en instituciones muy concretas. Este es otro ejemplo, y a menores préstamos, pues menor capacidad, obviamente, de generar empleos, de hacer tu propio trabajo, ¿no? De poder mantener tu familia en condiciones más dignas. Otro de los elementos más importantes que también ha sido muy estudiado es el racismo laboral. Justo hay una socióloga, Eva Pager, que en los 2000 hizo un trabajo muy importante que es de los clásicos, justo en la ciudad de Minneapolis, en la cual, para no hacer el cuento largo, lo que hizo fue generarles a perfiles laborales a hombres blancos y afroamericanos con las mismas características, pero una de ellas que no tenían compartida era el que a los blancos se les ponía que habían estado en la prisión por un delito menor. Y entonces enviaba a estos hombres a buscar el mismo trabajo
teniendo muchas veces mejor calidad, digamos, en cuanto al currículum el afroamericano, y era casi la mitad, si mal no recuerdo, las veces que obtenía ese trabajo. Entonces, es decir, un blanco que incluso podía tener como antecedentes, como se llama en Estados Unidos, penales, que tenía a lo mejor también en el papel menos capacidad y menos calidad educativa, obtenía el empleo. Entonces, esta lógica permea en muchas partes de Estados Unidos y eso se sigue manteniendo. Y por último, hay una desigualdad que ya tocaba también Ángel, judicial y criminal. O sea, la proporción de afroamericanos en la cárcel comparada a la de blancos es desproporcional. Para darles el dato muy concreto, por cada 100,000 afroamericanos, para hacerlo más concreto, hay 1,400 afroamericanos en la cárcel. Por cada 100,000 blancos hay 275. Para darnos cuenta, y no hay que olvidar, los afroamericanos ahorita son más o menos 13% de la población total de Estados Unidos, mientras que los blancos son el 60%. Entonces, hay una lógica histórica que se ha mantenido y que permea todavía hoy en día, que explica en parte por qué el enojo, por qué la rabia, aunque hay sí nuevos matices en esta nueva ola de protestas, de las cuales hablaré después, pero no perdamos de vista que esta es una lógica no solamente social, sino política. El último punto que se me olvidaba mencionar, el electoral. También otra de las formas que han generado en Estados Unidos para quitarles poder electoral a los afrodescendientes es dividir los distritos electorales donde ellos son mayoría. Hay una serie de estudios también que comprueban cómo en Washington, en Nueva York, en Maryland, en estados o en ciudades donde hay grandes aglomeraciones de afrodescendientes, lo que muchas veces hacías cuando tenías un distrito electoral donde el 50% de los votantes eran afros, pues dividirlo. Y le doy un cachito acá, le doy otro cachito acá, le doy otro cachito acá. ¿Y qué hacía? Que étnicamente hablando, lo que era una mayoría se vuelve una minoría. Entonces, pues difícilmente sus candidatos y sus candidatas iban a tener la misma posibilidad de ser electos que los de los blancos u otras, digamos, minorías. Entonces, eso es un racismo sistemático que está presente, que sigue estando y que se ha ahondado ahora con Trump, con la retórica que ha desarrollado desde que ascendió al poder e incluso desde antes, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual también creo que hay que ver esta nueva momento de protestas y entenderlo también que no es algo, digamos, que viene pasando en los últimos años o en las últimas décadas, sino viene pasando literalmente desde hace siglos. Entonces, bueno, la dejo ahí para que sigamos platicando, pero nada más quería poner esos puntos. Pues muchas gracias, mi querido Carlos. Pues a mí me parece interesante y yo sigo insistiendo, pues quizás tomo parte de lo ya expresado. Hay gobernantes que no entienden, que creen que les dieron un cheque en blanco, hacen y deshacen a su gusto. Y bueno, ya está aquí Carlos Rodríguez, que les tiene unas preguntas. No sé si quieras antes hacer una reflexión, Carlos, pero te escuchamos para continuar y cerrar esta primera ronda de participaciones. Ya, bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio. Un saludo también a los panelistas, grandes amigos desde hace muchos años. Estoy escuchando aquí las reflexiones, estas primeras reflexiones que han vertido y, bueno, me parece una entrada muy interesante. Creo y coincido con lo que aquí se ha dicho. No podemos analizar un fenómeno y es un cuestionamiento que quisiera plantearles. Yo recuerdo, por ejemplo, que el nacionalsocialismo tuvo auge también a partir de un contexto económico determinado que se da después de la crisis del 29, y es una idea que más allá de su contenido, y tuvo auge o fue
Carlos, que no te estamos escuchando bien. ¿Por qué no apagas tu cámara para que toda la fuerza... Sí, Fíjate que se interrumpe mucho tu audio. sí, Si apagas escucho. tu cámara, a lo mejor toda la fuerza Ajá. del internet se va al audio. A ver, no sé si ahí me escucho. Sí, te escuchas bien. Muy bien. Comentaba, pues, de todo este contexto, ¿no? Por ejemplo, un movimiento como el nacionalsocialismo que tuvo un auge o que tuvo un contexto económico determinado después de la crisis del 29 y que esa situación económica propició el fortalecimiento del nacionalsocialismo. En las últimas 2 décadas en Europa hemos visto un crecimiento también exponencial del problema del racismo en el marco de una crisis económica que tuvo lugar también en 2008, 2009. Entonces, yo quisiera preguntarles cómo ven justamente ese contexto económico, porque en el caso de Estados Unidos es un tema que ha permanecido ahí por años, ¿no? En diferentes contextos. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven? ¿Es cierto o es fortalecimiento de las ideas racistas? Bueno, creo que se entendió la pregunta de nuestro amigo Carlos, así es que primero le pedimos a Ángel, después a Carlos que puedan responder a esta pregunta y después de eso arrancaríamos ya la segunda y última ronda de intervenciones. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta de Carlos. A mí me parece que este tipo de problemas suelen darse bajo este tipo de escenarios específicos debido a que es cuando la sociedad tiene que detener sus inercias, pararlas, voltearlas, es cuando digamos que sale lo que estaba en la marea de fondo, ¿no? Y todos esos problemas se van a exponencializar. Ahora, aquí hay un punto muy importante en cuanto a que la cosa va para los dos lados. Va tanto para la exhibición de los problemas, tanto como para soluciones que podrían no ser las correctas o que son absolutamente descabelladas. ¿Por qué? Como Carlos lo mencionó, el nacionalsocialismo entró en las mentes y en las vidas de los alemanes en un momento en que estaban muy mal y en un momento en que la persona que tuviera la respuesta a sus problemas le iban a creer por la sencilla razón de que las cosas no les estaban funcionando para nada. Al final, este es uno de los muchos ejemplos que se pueden poner de que al final somos naturaleza, somos seres vivos, somos mamíferos. Y hay muchas cosas en nuestro comportamiento que se van a ver reflejadas desde ese punto de vista primigenio. ¿Esto qué quiere decir? Casi todos los mamíferos respondemos a lo desconocido con miedo. El miedo es, ¿a qué le tenemos miedo? A la incertidumbre, a lo que ignoramos, a lo que no podemos controlar. Y nuestro modo primero de responder, nuestro modo mecánico de afrontar esto es la agresión. Ahora, se supone que a estas alturas de nuestra civilización, nosotros deberíamos de cambiar ese miedo. El miedo al final del día no es otra cosa que ignorancia, ¿no? Querida o no querida. Hay cosas que no podemos, que todavía no tienen respuesta y hay cosas que las tienen, pero nosotros tenemos otra. Porque es la respuesta que se ha dado siempre y este es exactamente el caso. Siempre que haya un momento de crisis, al primer grupo que vamos a señalar como culpable es al diferente. Es al que no está incluido dentro de nuestro esquema. Es una desgracia, pero esa es nuestra mecánica. Y en este caso, precisamente en estos momentos en que los recursos se reducen para todos, que al primero que tratas de culpar o agredir o meterlo en el esquema del problema es exactamente al que no se ajusta a tus términos. Y eso es lo que está pasando en este momento. Gracias, mi querido Ángel. Carlos.
Añadiría un poco nada más el contexto económico. O sea, muchas veces se nos olvida que Estados Unidos también ha pasado por políticas neoliberales. Estados Unidos era un país altamente industrializado en los 70s. Hace rato hablaba yo como del ideal de la clase media. El ideal de la clase media blanca y también afroamericana y también latina era tener un empleo estable por toda tu vida, a lo mejor no bien pagado, pero suficientemente para mantener a tu familia, saber que ibas a poder tener algún sistema de retiro y un sistema de salud y un sistema público de educación donde tus hijos pudieran acceder a mejores oportunidades que tú. Esa era la lógica y en los 70s, digamos, con todavía se mantenía esa capacidad, digamos, económica, pero en los 70 se empieza a ver el proceso de desindustrialización muy fuerte en Estados Unidos. La manufactura, que era lo más importante, digamos, que tenían allá, se empieza a ir, como sabemos, se va a Asia, al sudeste asiático. Lo mismo pasa con casi todo, también la industria automotriz, que sigue siendo muy importante, pero que antes era todavía mucho más, que daba otro recurso, digamos, y empleaba muchas más personas, generaba también una cierta estabilidad económica. Entonces, a raíz, además, digo, está la guerra de Vietnam también en los 70s y los movimientos ambientalistas, o sea, pero más allá, digamos, de esos momentos como muy complicados en términos sociales y económicos, Estados Unidos todavía hasta principios de los 80s tenía cierta estabilidad social y económica. Eso se va. Entonces, la gente, digamos, la gente que votó por Trump en gran medida para tratar de responder concretamente, es esa gente que se acuerda de ese momento. ¿No? De ese momento cuando dice, pues mi tío, mi abuelo trabajaba en la fábrica X, Y o Z, pero así como trabajó como obrero, tuvo la posibilidad de tener un sustento económico suficiente y que nos permitió vivir a todos nosotros. Ahora ya no tenemos eso, ¿no? Entonces, y entonces entra lo que decía evidentemente Ángel, ¿a quién se va a culpar de eso? No se va a culpar al gran capital, no se va a culpar a las empresas que decidieron irse a un lugar donde podían pagar 10 centavos la hora en vez de 8 o 10 dólares la hora, ¿no? Se va a culpar a los migrantes que llegan a quitarnos los empleos, se va a culpar a los afrodescendientes que son flojos, que no quieren trabajar, que quieren que todos se los den en la mano, ¿no? Entonces se genera este imaginario que ayuda para pensar quién es, digamos, el culpable cuando en realidad no lo es, ¿no? Es una víctima más porque si vemos la mayoría de las personas que vienen de otros países a Estados Unidos son quienes han sufrido las políticas neoliberales también generadas desde Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay un círculo muy vicioso que casi siempre se trata de ocultar. Entonces, claro, se genera un caldo de cultivo para que el blanco promedio, no necesariamente racista, que también muchos son racistas, llega alguien demagogo diciéndole yo te voy a traer todo lo que te quitaron, pues van a votar por él. O sea, es decir, tiene sentido. A lo que voy es, muchas veces, cierro con esto, se piensa es que, ¿cómo es que alguien votó por Trump? Qué irracional. No, hay una lógica detrás de ella. Alguien les prometió algo que no podía cumplir, pero que le creyeron que por lo menos estaba hablando el idioma que ellos querían escuchar y por lo tanto decidieron darle una oportunidad. Entonces, claro que el contexto económico afecta mucho este momento. Pues yo coincido contigo, Carlos, también con lo expresado hace un rato por Ángel. Y bueno, pues vamos a entrar ya, amigas y amigos, a la segunda ronda de intervenciones en esta sesión de Parlamento abierto con el tema protestas raciales allá en Estados Unidos. Y yo un poco podría decir así como para abrir esta última ronda de intervenciones, bueno, pues que en medio de estos que parecieran los peores disturbios civiles en una generación allá en Estados Unidos, hay una expresión de empatía o una exhortación por lo menos a lo mejor del espíritu para poder paliar el estado de ánimo nacional. Pienso evidentemente en esta trágica muerte de Floyd, pero también estoy pensando en lo que sucedió ahora en México, en Jalisco. Pero regresando a Estados Unidos, me parece que incluso estos pasos básicos parecen superar, por lo menos hasta ahora, la capacidad de Trump para poder redireccionar lo que está pasando allá en la Unión Americana. Y digo esto porque un presidente normal de cualquier nación reconocería el horror de la muerte de este afroamericano por las consecuencias, las características como se dio,
pero también insistiría en que los disturbios no logran nada productivo. Y al mismo tiempo, pues tendría que estar reconociendo que las frustraciones que se expresan, pues provienen de siglos de discriminación, es decir, un poquito mea culpa para poder ir corrigiendo. Muchos esperaríamos que cualquier ocupante de la oficina oval de una de las naciones más poderosas, antes decíamos de la nación más poderosa del mundo, pero pues ahora creo que hay que decir que una de las naciones más poderosas del planeta, debe comprender que ayudar a unir y reparar al país en un momento como este es parte del trabajo que tendría que realizar, pero bueno, parece que Trump anda en otro planeta o a lo mejor anda en Trumplandia, ¿no? Y no atina a hacer lo que corresponde. ¿Qué esperamos? ¿Hasta dónde van a llegar estas movilizaciones? Porque yo ya he visto cómo se habla, algunos hasta de desaparición de la policía actual, de este cuerpo de policía en Minneapolis, pero también de cambiar los protocolos. Eso me hace recordar que aquí en México, en el Senado, pues discutíamos la ley del uso legítimo de la fuerza, pero con ciertos protocolos, porque me queda claro que el uso de la fuerza pues es exclusivo del Estado, en el caso nuestro del Estado mexicano, me imagino que allá en Estados Unidos también debe serlo, pero bueno, yo con estas reflexiones doy pauta para que puedas expresar lo que hayas dejado en el tintero, mi querido Ángel y mi querido Carlos Piñeiro. Los escuchamos a ambos, empezando por Ángel. Muchas gracias. A mí en esta última participación me gustaría dedicarme un poco más a hablar del papel de Trump en estas protestas, porque ya dijo Carlos que él va a hablar de las protestas en sí mismo y yo lo conozco y sé que lo va a hacer extraordinariamente. Pero por el lado de Trump, se mencionó algo que es muy claro. Trump combate los incendios con gasolina. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se siente cómodo. Y basta echarle un ojito a su vida empresarial para ver que es alguien que le gusta revolver el río para después ganar todo lo que pueda ante la desubicación de los demás. Ese es su método de actuar. Por eso permanentemente es confrontativo, por eso permanentemente es una persona que no se da el lujo jamás de mostrar una debilidad. Él lo ve como el peor de los fracasos, mostrar debilidad. Entonces, permanentemente se sostiene en su posición y en dado caso de tener una oposición visible, aumenta las apuestas. Porque ese es su método. Él quiere al final del día aplastar. Y así lo ha llevado en su vida empresarial. Estamos hablando de una persona que no, como tal no tuvo una formación, ya no digamos política, sino en la vida pública. Es alguien que no había tenido un cargo público antes de ser presidente de una de las naciones más poderosas del mundo. Ante este escenario, él se muestra con una pésima respuesta y yo creo que sobre todo motivado porque en este momento se encuentran en medio de una campaña electoral en la que las encuestas le van diciendo cada día que está siendo más desaprobado y donde sabe que su electorado, lo que se dice su bloque duro, se encuentra en personas con expresiones más o menos racistas, como lo mencionó Carlos hace rato, ¿no? Pues es precisamente la persona que culpa a todos los demás de que no tienen la gloria que tuvieron algún día, ¿no? Aunque esta gloria incluyera tener aplastadas a las minorías. Él quiere regresar a ese pasado, él está dispuesto a aventarse hasta donde se ha visto cualquier pleito al respecto, sobre todo porque él sabe que cualquier señal de debilidad o de concesión a las exigencias actuales lo llevarían a su bloque duro de votantes a sentir una decepción con respecto a él. Si está perdiendo a los votantes intermedios, a los votantes indecisos, no se puede dar el lujo de perder por ningún motivo a los votantes que ya tiene amarrados. Entonces, no quiere dar ninguna salida a este problema. Él lo que quiere es resolverlo. Y veamos cómo lo está tratando de resolver. A mí, por ejemplo,
lo que hicieron de apagar la Casa Blanca y meterse al búnker. Perdón, pero no estaban en bombardeo, ¿no? A mí no me queda claro en qué momento el presidente de los Estados Unidos estuvo en un peligro inminente que pudiese dejar a su nación sin su poder ejecutivo. Pero sus respuestas son exageradas. ¿Por qué? Porque él quiere llevarlas hasta lo más lejos en espera de que se desinfle el otro lado. ¿Hasta dónde puede llegar? Digo, lo vamos a ver, pero hay que tener en cuenta lo impredecible del comportamiento de Trump, que de repente también puede encontrar alianzas en sus enemigos y eso conviene a sus intereses momentáneos. En este momento no los ha encontrado porque sigue completamente dispuesto a pelear con absolutamente todo mundo. Yo creo que lo puede empezar a aromatizar como tal va a ser el avance de la campaña electoral. Joe Biden se reportaba hace una semana, tenía 10 puntos de ventaja, ayer tenía 14, la cosa va aumentando hasta que no empiece a perder ventajas electorales y se tenga que aliar con grupos que, si bien no den completas las reivindicaciones que se están pidiendo en estas protestas, sí que le ayuden a paliar muchísimo más sus problemas de imagen. Yo creo que en ese sentido, eso es lo que podemos esperar de Trump, que además es una persona que suele no apoyarse mucho en sus equipos de estrategia política, que al final les termina por definírselas y vamos a arreglar lo que acabo de hacer. Y así va a seguir. Yo creo que toda esta ola de protestas se van a meter muchísimo en la campaña electoral estadounidense, van a ser un punto de inflexión para determinar el voto y se van a resolver según el resultado de las elecciones y de la respuesta que se le pueda dar a los problemas. Pero reitero nada más para cerrar, con esta horrible dicotomía que tiene un tipo tan agresivo como Trump, para decir, bueno, no puedo ceder porque no puedo perder a mis votantes. Pero algo tengo que dar en algún momento o algún giro o a lo mejor tengo que dedicarme a desacreditar completamente todo esto para tener a la gente intermedia, al votante volátil, en poderlo jalar hacia este lado. Yo creo que toda la estrategia que se haga en estos momentos con respecto a este problema va a estar basada en esos términos, elecciones. Gracias. Bueno, pues caso de estudio, este señor Donald Trump con todo lo que hace, difícil de entender. No sé si lo hace al tanteo o como dicen que ganó las elecciones con el uso de herramientas ilegales para conocer cómo piensan sus electores, los ciudadanos de su país, pero finalmente es un caso de estudio que habrá que darle seguimiento. Carlos, pues Piñero, te agradezco mucho como a Ángel Dorrego esta presencia tan importante con sus reflexiones. Ayúdeme a cerrar tu participación, mi querido Carlos. Gracias. Sí, nada más añadiría lo que decía Ángeles, no olvidemos que el sistema electoral estadounidense no gana el que tiene la mayor cantidad de votos. Entonces, es decir, el voto popular contra Hillary Clinton lo ganó Hillary, ¿no? Pero el sistema electoral estadounidense se basa en una dinámica mucho más, digamos, compleja y perversa, donde puedes obtener menos votos, pero igual que al presidente, y Trump sabe eso y lo sabe capitalizar muy bien. Entonces, como bien decía Ángel, él está intentando hablarle a su base para no perderla y tratar también de generar las condiciones para probablemente no ganar el voto mayoritario, pero sí ganar el espacio distrital necesario para mantenerse en el poder. Entonces, no lo olvidemos porque si bien estas protestas son una muestra, creo, muy clara de rechazo hacia él y su política, hay un sector que lo sigue viendo como la mejor alternativa. Entonces, sí, efectivamente, como bien dice Ángel, todavía hay que esperar a ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las protestas, para cerrar mi participación, yo quería mencionar una serie de aspectos que creo que son, no sé si novedosos, pero pocas veces visto en Estados Unidos en cuanto a las protestas.
Una de ellas es que es una protesta nacional. O sea, han habido protestas en 540 ciudades de Estados Unidos, en ciudades donde realmente la gente no se moviliza por ningún tema, ¿no? En el sur de Estados Unidos, en lugares, como se le llama, como el Deep South, que son muy religiosos, muy conservadores, muy racistas, han habido protestas importantes, ¿no? En Tennessee, en Oklahoma, en Texas, en Memphis, en Mississippi. O sea, eso es una fuerza que no se había visto en este tema. Si bien, claro, en la movilización de los 50 y de los 60 de los derechos civiles, claro que hubieron movilizaciones en muchas partes de Estados Unidos, pero no en la misma cantidad como hoy vemos, ¿no? Entonces, ese es un punto que gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, que ya no se puede negar que estaban matando a una persona con la mirada, como decía Argentina, cientos de personas, eso ha resonado, ¿no? Se mete en el contexto que también dice Ángel de la pandemia, ¿no? La gente también está harta de lo que las pobres, la afroamericana y la latina, ¿no? Entonces también ahí hay una correlación de cómo estas minorías siguen siendo, que sea la primera vez que blancos estén apoyando o movilizándose, pero ahora es mucha mayor cantidad. También hay obviamente latinos, hay asiáticos también manifestándose, pero quizás hasta predominantemente la mayoría de los que se movilizan son blancos, y eso tiene significado político y simbólico muy importante, que es decir, los blancos están asumiendo también su responsabilidad en este papel, ¿no? O sea, es decir, ya muchos blancos, en vez de decir All Lives Matter, ¿no? De todas las vidas importan, como muchos salieron a... Carlos, se está perdiendo tu audio. Si apagas Y tu... tenemos que hacer algo al respecto. Sí, ¿me escuchan ya mejor? Ya mejor, sí, porque de repente te perdimos. Me acordé de Bueno. aquella frase de te perdimos, Houston. Houston, lo perdimos, ya te recuperamos. Bueno, repito entonces nada más rápidamente, porque no sé si se escuchó la parte de lo multirracial. Sí. Adelante. ¿Sí se logró entender o...? No, adelante, coméntalo. Mencionaba que uno de los elementos también novedosos y muy importantes de estas movilizaciones es que son protestas multirraciales, donde no solamente son afroamericanos protestando, sino son muchas veces en mayoría blancos y blancas protestando y saliendo a las calles, igual que latinos, igual que asiáticos. Ahora es mucho más notorio y es mucho más masivo, lo cual implica también que hay un sector de la población blanca que también reconoce que son parte del problema, que no solamente son los afrodescendientes no queriendo entrar a las universidades o no queriendo hacer el trabajo sucio, sino que hay un racismo, como mencionábamos, sistémico e institucionalizado. Entonces, eso también está abriendo la discusión a nivel social en Estados Unidos, de que hay un problema de fondo que tiene que ver con este siguiente elemento, que es el tema de la policía, que ya se mencionaba, ¿no? O sea, ahora también una de las demandas básicas de las protestas es que así con la brutalidad, que eso cambie, que tienen que tomar otro tipo de protocolos, que tienen que prepararse mejor, sí, pero también hay una discusión importante en términos económicos, que es la protesta en general está pidiendo que las policías obtengan muchos menos recursos para operar y que esos recursos se utilicen en las comunidades pobres y marginadas. En el caso de Nueva York, para no irme muy lejos, la policía tiene un presupuesto para el siguiente año de $6,000 millones, ¿no? Es una cantidad estratosférica. Nueva York tiene, me parece, 30,000 policías, ¿no? O sea, es un ejército. Pero por otro lado, proyectos y programas sociales muy importantes, por ejemplo, para la juventud y para los proyectos comunitarios de la ciudad de Nueva York, se les está quitando hasta el 80% de su presupuesto, mientras que a la policía de Nueva York no se les está quitando nada. Entonces, hay una discusión de redistribución de los recursos, que también es muy importante. ¿Qué hacer con tantos recursos? ¿Por qué la policía, como se han visto en muchos memes, parece militarizada, o en realidad lo está, pero, por ejemplo, las enfermeras no tienen los necesarios equipos para tratar el problema del COVID, ¿no? O sea, en el fondo la discusión es dónde estamos poniendo el dinero que pagan todas las personas en Estados Unidos y para qué se está usando. Y si se está usando para generar brutalidad policíaca contra, sobre todo, no únicamente una minoría,
en este caso la afro, pero también la latina, pues mejor usemos ese dinero en otro lado, ¿no? Que quizás ya visto en otros momentos. Y me parece que eso da pie a pensar que sí hay una discusión más abierta de la que había, que mucha más gente que no quería reconocerse como parte del problema lo está haciendo. Hay una voz predominante de los afrodescendientes, pero también sin que los blancos y las blancas estén haciendo un lado en el sentido de responsabilizarse de lo que ha pasado. Y esa discusión no se había dado, Ángel creo que lo mencionaba, ¿no? En Estados Unidos una característica muy, muy arraigada del tema de la raza y de lo étnico es no hablar de ello, ¿no? O sea, como que dijimos, ya tuvimos N cantidad de leyes, ya los afros pueden votar, ya no están esclavizados, ya se acabó. Cuando, como traté de explicar en el primer momento, pues eso no es cierto. Entonces, ahora se está reconociendo que hay un problema de fondo que toca no solamente una cuestión de raza, y finalizo con esto, sino también una cuestión de clase, ¿no? Las minorías afrodescendientes son 6 veces más propensas a ser pobres que las blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente es la brutalidad policíaca, sino es de cómo se están usando los impuestos que la gente paga, para qué, y qué está generando que mantiene esas desigualdades raciales, sociales y económicas tan fuertes en Estados Unidos. Entonces, es un momento de mucha esperanza, también con mucha cautela hay que verlo. Hay protestas pacíficas, hay sectores que también van por la vía, digamos, de, no sé si llamarla violenta, pero sí de acción directa. Y eso vamos a ver qué consecuencias tiene políticas, ¿no? Ya han habido consecuencias. La policía de Minneapolis ya, por ejemplo, ha bajado el fondo que le va a dar a la policía. En Los Ángeles pasó lo mismo. Han tumbado estatuas, ¿no? De gente o esclavista o de la confederación que reivindicaba que los afros tenían que ser esclavos. Muchas escuelas que tenían una alianza, escuelas públicas que tenían alianzas con la policía para que los cuidaras, también ya están retirando esos contratos porque ya no quieren que estén en las escuelas. Entonces, han habido ciertas ganancias. Vamos a ver si es de manera mucho más profunda, pero todavía estamos en ese momento de incertidumbre que se junta, como decía Ángel, definitivamente con el contexto electoral, y eso va a depender también mucho qué va a pasar después. Gracias. Pues gracias a ti, Carlos. Gracias también a Carlos Rodríguez que nos acompañó. Gracias también a ustedes y por supuesto a Ángel. Estamos increíble, ya rebasamos la hora de transmisión, qué rápido se va el tiempo. Pero bueno, es que estos temas son muy importantes. Los vamos a seguir debatiendo. A este asunto habrá que darle un seguimiento, porque las protestas no han bajado su ritmo, su nivel, y lo importante es pues, tomar ejemplo. Pero además, como tenemos muchos paisanos allá, pues tampoco queremos que luego ellos sean objeto de este abuso policial que se ha dado en este y en muchos casos más, solo que ahora, pues con la lamentable muerte de un afroamericano de una manera de verdad, a manera de racismo, porque eso es de lo que hoy se está discutiendo. Amigas, amigos, les mandamos muchos saludos en nombre de Ángel Dorrego, de Carlos Rodríguez, de Carlos Piñeiro. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido en esta transmisión en vivo y bueno, los esperamos. Estamos haciendo sesiones de Parlamento abierto todos los días y si hay algún tema que ustedes quieran que toquemos, con muchísimo gusto, nada más díganos por la misma transmisión en vivo a través de Messenger, inclusive de Facebook. Un abrazo, un saludo, cuídense mucho y sigan en casa, que esta difícil etapa que nos ha tocado vivir con el coronavirus no ha cesado, así es que hay que cuidarnos. Muchas gracias, hasta pronto.